El día del velorio de mi madre, mi propio padre me llevó detrás de la capilla y me dijo: «Ahora tú vas a ocupar su lugar, date la vuelta». Fue cuando descubrí que él no era viudo, era asesino. Hola, mis queridos, mis amores, ¿cómo están ustedes? Yo soy la abuela Guadalupe, tengo 78 años de edad y vivo aquí en la colonia Neza, en el Estado de México. Nací allá en Oaxaca, un pueblito del interior que tal vez conozcan, pero hoy en día es aquí en la zona metropolitana donde hago mi vida. Miren, esta mañanita estaba aquí en mi cocina haciendo mi pasatiempo favorito, preparando gorditas fresquitas para vender allá en el tianguis del barrio. Saben, mis hijos, después de que me jubilé, descubrí que tenía un talento increíble para hacer gorditas. Empecé esto medio por casualidad, ¿eh? Tenía unos vecinos que siempre me pedían que les hiciera cuando venían a visitarme. Y entonces, una vecina, la doña Esperanza, que vive allá en la esquina, me dijo: «Guadalupe, ¿por qué no empiezas a vender esas gorditas? Son las mejores que he probado en mi vida». Y así fue como empezó. Hoy me levanto tempranito, a eso de las 5 de la mañana, amaso la masa fresquita, preparo el chicharrón prensado bien saladito y hago unas 20-30 gorditas por día. Las vendo allá en el tianguis, bajo la sombra de una lona azul que tengo allá. La gente ya me conoce, ya sabe que todas las mañanas la abuela Guadalupe está allá con sus gorditas calientitas. Aquí en casa es bien sencillo, ¿saben? Es una casita pequeña, pero arregladita. Tengo mis macetas de plantas en el patio, unos geranios que me encanta regar por la tardecita, unas bugambilias que quedan espectaculares cuando están florecidas. Mi nietito, el Toño, hijo de mi hija menor, viene aquí seguido después de la escuela para hacer la tarea conmigo. Tiene 12 años y es listo como ninguno. Siempre me pregunta de las historias antiguas, quiere saber cómo era la vida en mis tiempos. Y hablando de eso, mis queridos, antes de que le den clic a ese botoncito de like y se suscriban aquí al canal Memorias de las Abuelas, que yo me pongo muy feliz cuando hacen eso, ¿eh? Quería pedirles algo especial. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o de Latinoamérica me están viendo y qué hora es allá donde están. ¿Están viendo a esta abuelita de mañanita con el cafecito, después de la comida descansando o ya de noche antes de dormir? Yo siempre leo todos los comentarios y me emociono de saber que hay gente de todos lados escuchando a esta viejita. Cuéntenme, que quiero saber de dónde viene tanto cariño. Vamos a hacer una cadena de amor por todo México y Latinoamérica. Saben, mis hijos, hoy quería contarles una historia que cargo en el pecho desde hace muchos, muchos años. Es una historia pesada que mueve el corazón, pero es importante de ser contada. Es sobre algo que me pasó cuando era bien jovencita allá en Oaxaca, en el interior. Una historia sobre familia, sobre secretos que a veces guardamos y sobre cómo a veces las personas que deberían protegernos son justamente las que más nos lastiman. Es una de esas historias para las que uno necesita valor para contar, ¿saben? Pero yo pienso así: si mi historia puede ayudar a una persona que está pasando por algo parecido, si puede abrir los ojos de alguien o dar fuerza a quien la necesita, entonces vale la pena compartirla con ustedes. Así que tomen su cafecito, acomódense bien en la silla y vengan conmigo en este viaje. Los voy a llevar allá a Oaxaca de los años 1960, cuando yo era una niña que creía conocer a mi padre, que creía conocer a mi familia. Pero la vida, mis queridos, a veces nos enseña verdades muy dolorosas sobre las personas que más amamos. Ay, mis queridos, cuando cierro los ojos y pienso en mi infancia allá en Oaxaca, parece que fue ayer, y al mismo tiempo parece que fue una vida entera atrás. Nací en 1946 en una casita de adobe bien sencilla, en una calle de tierra que quedaba cerca de la iglesia del pueblo, allá en el centro. En ese tiempo, el pueblo era bien pequeñito, todo mundo se conocía y las familias eran grandes, bien diferentes de hoy en día. Mi padre se llamaba Antonio, pero todo mundo en el pueblo lo llamaba Don Toño. Era un hombre alto, fuerte, moreno, quemado por el sol, siempre muy serio. Trabajaba como campesino en una hacienda grande que quedaba a unos kilómetros fuera del pueblo. Salía de casa antes de que saliera el sol, caminando con su morral al hombro
y solo volvía cuando ya estaba oscureciendo. Cuando llegaba a casa, venía siempre cansado, con esa ropa oliendo a tierra y sudor, los guaraches empolvados del camino. Mi madre, pobrecita, se llamaba María de los Ángeles. Era una mujer pequeñita, bien menudita, con unos ojos cafés que brillaban cuando sonreía. Ella cuidaba de la casa y de nosotros, los hijos. Éramos 4. Yo, que era la mayor, después venía mi hermano Pedro, que era 2 años menor que yo, la Francisca, a la que llamábamos Panchita, y el más chiquito, el Juanito, que era casi 10 años menor que yo. Nuestra casa era pequeña, pero mi madre la hacía parecer acogedora. Tenía 3 cuartos nada más. La sala al frente, que era donde estaba la mesa de madera donde comíamos, el cuarto de mis padres y otro cuartito pequeño donde yo dormía con Panchita en un petate, y los niños dormían en otro petate en la esquina. La cocina estaba afuera, bajo un techo de lámina, con fogón de leña que mi madre prendía todos los días tempranito para hacer el café. Recuerdo que me despertaba con el olor del café de olla mezclado con la leña quemándose y el ruido de las ollas de mi madre preparando el desayuno. Era siempre lo mismo: café de olla bien cargado, tortillas recién hechas o atole con leche de cabra que la vecina, doña Carmen, nos traía todas las mañanas. Mi padre comía rápido, siempre en silencio, agarraba su sombrero y salía al trabajo. En ese tiempo en Oaxaca, los niños jugaban en la calle. Yo y mis hermanos, junto con los niños del vecindario, pasábamos el día entero sueltos por ahí. Jugábamos a las traes, a las escondidas, al avión que rayábamos en el suelo con pedazo de ladrillo. Los niños echaban a volar papalotes de papel de China colorido que nuestras madres guardaban de las posadas. Yo adoraba jugar a la comidita con Panchita. Hacíamos comiditas de mentiras con hojas y piedritas. Cuando llovía, y miren que en Oaxaca la lluvia era una fiesta, porque a veces pasaban meses sin caer una gota. Corríamos a la calle para bañarnos con la lluvia. Mi madre gritaba desde la puerta: «Guadalupe, mete a esa niña que se va a resfriar». Pero ella misma le gustaba vernos felices, ¿saben? A veces hasta sonreía viendo nuestra alegría. Mi madre era muy cariñosa. Siempre tenía un cariño, un besito, un arrullo en la cabeza. Ella sabía hacer unos dulces de calabaza que eran una delicia y siempre que tenía dinerito guardado nos compraba paletas de tamarindo en la tiendita de Don Chuy. Era nuestra mayor alegría. Pero con mi padre, ¡ay!, cómo las cosas eran diferentes. Él era muy callado, muy serio. Cuando llegaba del trabajo, la casa entera quedaba en silencio. No podíamos hacer ruido, no podíamos correr por la casa. Se sentaba en la silla de madera en la sala y se quedaba allá quieto, solo mirando la pared. Mi madre le servía la cena en silencio también, siempre muy cuidadosa, para no hacer ruido con los platos. Recuerdo que le teníamos miedo, ¿saben? No era un miedo así de que nos fuera a pegar, porque en ese tiempo él no nos pegaba, no. Pero era un miedo de que se enojara, de que gritara, porque cuando gritaba, ¡ay!, la casa toda temblaba. Su voz era fuerte, gruesa, y cuando estaba enojado, todo mundo se quedaba calladito como ratoncitos. Mi madre siempre nos decía: «Obedezcan a sus padres, ¿eh? No lo hagan enojar, que él trabaja tanto para mantenerlos». Y nosotros obedecíamos. Cuando él llegaba, corríamos para adentro de la casa y nos quedábamos calladitos hasta la hora de dormir. Pero había una cosa que yo notaba y no entendía bien en esa época. A veces, cuando mi padre llegaba a casa, mi madre tenía unos moretones en el brazo o una marca morada en la cara que ella decía que se había caído o que se había pegado con la puerta. Ella siempre tenía una explicación, ¿saben? «Ay, Guadalupe, tu madre es torpe. Me tropecé con la piedra del patio». O entonces, me pegué el brazo en la esquina de la mesa sin querer. Yo era niña y le creía, ¿no? Pensaba que mi madre era medio torpe, pero había algo en su manera de hablar, una tristeza en la mirada que yo no lograba entender. Se quedaba más callada esos días, no cantaba mientras hacía las tareas de la casa, como acostumbraba a hacer. Y mi padre, esos días se quedaba todavía más enojado que lo normal. A veces lo veía mirando a mi madre con una manera extraña, como si estuviera bravo con ella por algo que había hecho,
pero yo no sabía qué. Así fue como crecí en Oaxaca, entre los juegos en la calle polvorienta, el cariño de mi madre y el miedo respetuoso de mi padre. Era una vida sencilla, de familia del interior, donde los hombres mandaban y las mujeres obedecían, donde los niños no cuestionaban a los adultos y donde algunos secretos quedaban guardados detrás de las puertas cerradas. Yo no imaginaba que esas pequeñas señales, esas marcas moradas, esa tristeza en la mirada de mi madre, eran apenas el comienzo de una verdad mucho más oscura que yo solo descubriría años después, cuando ya no fuera tiempo de salvarla. Mis queridos, fue cuando cumplí 15 años en 1961 que las cosas en nuestra casa empezaron a cambiar de una manera que movió todo lo que yo conocía sobre mi familia. Hasta entonces yo vivía en ese mundito de niña, jugando en la calle, ayudando a mi madre en las tareas de la casa, sin entender bien lo que pasaba entre cuatro paredes cuando no estábamos viendo. Recuerdo como si fuera hoy el día de mi cumpleaños de 15 años. Mi madre había hecho un pastel de 3 leches, mi favorito, y había llamado a algunas vecinas para celebrar conmigo. Era un día sábado. Mi padre no había ido a trabajar porque el patrón le había dado el día libre. Yo estaba tan feliz, ¿saben? 15 años era una edad importante para nosotros en ese tiempo. Significaba que ya me estaba convirtiendo en señorita. Las vecinas trajeron unos regalitos sencillos, un peine de madera, un pedazo de jabón perfumado, unas cintas de colores para el cabello. Doña Carmen trajo un jarrito de leche fresquita de su vaca para acompañar el pastel. Todo estaba tan alegre, con las mujeres conversando en nuestra salita pequeña, riéndose de las historias que se contaban unas a otras. Fue entonces que mi padre apareció en la puerta. Había ido hasta la tienda de Don Chuy a comprar cigarros, pero cuando volvió y vio todo ese movimiento en la casa, su cara cambió completamente. Se puso enojado con esa cara de pocos amigos que yo ya conocía bien. ¿Qué es todo este relajo aquí adentro?, preguntó con la voz gruesa parado en la puerta de la sala. Parece fiesta de ricos, tanto ruido. Mi madre se levantó rápido de la silla donde estaba sentada y fue hasta él medio nerviosa. Es el cumpleaños de Guadalupe, Toño, 15 años. Llamé solo a las vecinas para tomar un cafecito y comer un pedacito de pastel. Lo vi mirarla de una manera que nunca había visto antes. Era una mirada dura, fría, como si ella hubiera hecho algo muy malo. Las vecinas se quedaron todas calladas de una vez, sintiendo el clima pesado que cayó en la sala. ¿Fiesta para qué?, dijo, quitándose el sombrero de la cabeza y tirándolo encima de la mesa, justo en medio de los platitos con pastel. 15 años no es edad de fiesta, es edad de trabajar y ustedes ahí gastando el dinero de la casa en tonterías. Doña Carmen, que era una señora valiente, intentó suavizar. Ay, don Toño, es solo un pastelito sencillo. María lo hizo con los huevos que le sobraron de la semana pasada. Pero él la cortó a mitad de frase. Doña Carmen, usted cuide su casa, que yo cuido la mía. La voz le salió tan gruesa, tan amenazadora, que la pobre de la mujer se encogió en la silla. Fue entonces que pasó algo que me marcó para toda la vida. Mi madre, intentando defender a las amigas y suavizar la situación, habló bajito. Toño, las vecinas solo vinieron a hacerme compañía. No cuesta nada tener un poco de alegría en casa. Listo. Fue como si ella hubiera prendido una mecha de pólvora. Mi padre se volteó hacia ella despacio, muy despacio, y yo vi algo en sus ojos que me dio un frío en la barriga. Era coraje, pero no era solo coraje, era algo más oscuro, más peligroso. ¿Me estás contestando, María?, preguntó, dando un paso hacia ella. Delante de todo el mundo, ¿me estás faltando al respeto? Mi madre se puso blanquita, blanca como papel. Sus manitas empezaron a temblar y negó con la cabeza. No, Toño, yo no. Solo quise decir... Pero él no la dejó terminar. Levantó la mano derecha bien despacio, como quien va a dar una cachetada, y mi madre se encogió toda. Cerró los ojos esperando el golpe. Las vecinas quedaron paralizadas, sin saber qué hacer. Por un momento que pareció una eternidad, él se quedó ahí con la mano en el aire. Después miró alrededor y vio que todo mundo estaba mirando.
Bajó la mano, pero se acercó bien cerca de mi madre y habló bajito, pero en un tono que todo el mundo oyó. Después hablamos de respeto a solas. Las vecinas se levantaron rapidito y empezaron a despedirse, inventando excusas, que tenían que ir a hacer la comida, que habían olvidado una olla en el fuego. En 2 minutos, nuestra casa quedó vacía, solo con la familia. El pastel quedó allá en la mesa, cortado por la mitad, y ese clima pesado llenó toda la casa. Mi padre agarró el sombrero y salió sin hablar más nada. Oí el ruido de sus pasos alejándose. Mi madre se quedó parada en medio de la sala, mirando las migajas de pastel esparcidas en el suelo. Sus manitas todavía temblaban. Fue entonces que se agachó para empezar a limpiar el desorden. Y vi algo que me partió el corazón. Estaba llorando, pero intentando esconder. Lágrimas gordas corrían por su cara, cayendo en el suelo junto con las migajas del pastel. «Mamá», empecé a hablar, pero ella hizo un gesto para que me quedara callada. «Ve a jugar con tus hermanos, Guadalupe, y no hagas ruido». La voz le salió toda temblorosa. Esa noche, cuando mi padre volvió a casa, fingí que estaba durmiendo, pero me quedé con la oreja parada. Los oí conversando en el cuarto, pero no lograba entender las palabras. Solo sabía que la voz de él estaba baja, pero dura, y que ella solo respondía sí o está bien a todo lo que él hablaba. Al día siguiente, domingo, mi madre apareció con una marca morada en la frente. Cuando le pregunté qué había pasado, dijo que se había pegado en la esquina de la puerta del cuarto durante la madrugada, cuando fue a buscar agua para él. Pero yo tenía 15 años. Ya no era más una niña chiquita que creía en cualquier historia. Y por primera vez en mi vida empecé a sospechar que esas marcas moradas que mi madre siempre tenía, esos moretones que ella explicaba como caídas y tropezones, tal vez no fueran accidentes para nada. Fue ese domingo que noté también que mi madre empezó a andar diferente por la casa, más callada, más cautelosa, como si estuviera siempre prestando atención a dónde estaba mi padre y cómo se estaba sintiendo. Cuando él llegaba del trabajo, ella paraba cualquier cosa que estuviera haciendo e iba a recibirlo a la puerta, preguntando si quería café, si tenía hambre, si necesitaba algo. Y él empezó a hablarme de una manera diferente también. Ya no era más ese padre distante, pero respetuoso de antes. Ahora me miraba con unos ojos que me dejaban incómoda, principalmente cuando estaba ayudando a mi madre en la cocina y él se quedaba parado en la puerta, solo observando. Un día, unas 2 semanas después de mi cumpleaños, llegó del campo más temprano que lo normal y nos encontró a mi madre y a mí lavando ropa en el patio. Estábamos conversando bajito sobre cosas de mujeres y riéndonos de vez en cuando. Cuando lo vio allá parado observándonos, mi madre se puso tensa de inmediato. «Mucho trabajo para estar riéndose así», dijo. «Guadalupe, ven acá». Me acerqué a él medio recelosamente. Puso su mano pesada en mi hombro y apretó fuerte. «Estás creciendo, niña, te estás haciendo señorita, pero no vayas creyendo que por eso puedes andar de fiesta y faltando al respeto a las reglas de esta casa. ¿Entendiste?» «Entendí, papá», respondí, sintiendo sus dedos clavarse en mi hombro. «Perfecto, porque en esta casa el que manda soy yo, y lo que yo mando todo mundo obedece. Tu madre lo sabe muy bien, ¿verdad, María?» Mi madre dejó de tallar la ropa y lo miró. «Sí, Toño, todo mundo lo sabe». Pero cuando sus ojos encontraron los míos, vi allá una petición de socorro que hasta hoy me duele en el pecho. Era como si estuviera intentando avisarme de algo, prepararme para algo, pero no podía hablar abiertamente. Esa noche, acostada en mi petate, empecé a entender que mi infancia feliz en Oaxaca estaba llegando a su fin. Algo muy malo se estaba acercando a nuestra casa, y yo sentía en el fondo del corazón que mi madre sabía exactamente qué era. Ay, mis queridos, los meses que siguieron después de mi cumpleaños de 15 años fueron los más oscuros de mi vida. Lo que había empezado como amenazas y miradas duras se transformó en algo mucho peor, en una violencia que hasta hoy me duele recordar. Mi padre empezó a llegar a casa cada vez más temprano del campo,
siempre con alguna excusa, que el trabajo estaba más liviano, que el patrón había despachado a los trabajadores más temprano, que necesitaba resolver unas cosas en casa. Pero la verdad era que quería estar vigilando a mi madre, controlando cada movimiento que hacía. La primera vez que presencié que le pegaba de verdad fue una tarde de octubre, cuando el calor estaba tremendo en Oaxaca. Yo había ido a buscar agua al pozo que quedaba en el patio de atrás cuando oí un ruido extraño viniendo de la cocina. Era como el sonido de algo golpeando la madera, seguido de un gemido ahogado. Llegué despacio a la puerta de la cocina y vi una escena que me heló la sangre. Mi padre tenía a mi madre acorralada contra la pared, agarrándola del cuello con una mano y con la otra golpeándola en la cara. No eran cachetadas. No, mis hijos. Eran puñetazos de verdad, pesados, que hacían que su cabeza se balanceara para un lado y para el otro. «Te dije que no salieras de casa sin avisarme», gritaba bajito, intentando no llamar la atención de los vecinos. «Te dije que no podías ir a la casa de la comadre Carmen sin mi permiso». Mi madre intentaba explicarse, pero apenas lograba hablar porque él estaba apretando su cuello. «Toño, yo solo fui a llevar el trapo que ella prestó». Mentirosa. Le dio otro puñetazo, esta vez en el estómago, y mi madre se dobló toda intentando recuperar el aire. «Fuiste allá a chismear sobre mí, ¿fue eso? Fuiste a contarles a los demás que te pego». Me quedé allá paralizada, sin saber si corría para ayudarla o si iba a llamar a alguien. Pero antes de que pudiera moverme, mi padre me vio parada en la puerta. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Vi allá algo que nunca voy a olvidar. No había vergüenza ninguna en su cara. No había arrepentimiento. Había solo coraje de haber sido descubierto. «Guadalupe», dijo, soltando a mi madre que se resbaló por la pared hasta sentarse en el suelo. «Ven acá». Yo no quería, pero las piernas me llevaron hasta él. Mi madre, todavía intentando respirar bien, hizo un gesto con la mano para que no me acercara, pero yo no podía desobedecer a mi padre. Puso su mano pesada en mi hombro, la misma mano que acababa de pegarle a mi madre, y habló bien bajito en mi oído. «Lo que viste aquí nunca pasó. Tu madre se cayó sola, se pegó en la esquina de la mesa. Eso fue lo que pasó, ¿entendiste?» Moví la cabeza que sí, pero él apretó mi hombro hasta que me dolió. «Dime que entendiste». «Entendí, papá», logré susurrar. «Perfecto, porque si le cuentas a alguien, voy a tener que enseñarte a ti también cómo es que una mujer debe comportarse en esta casa. Y no va a ser solo con palabras, no, ¿entendiste?» En ese momento, mirando sus ojos de cerca, entendí que mi infancia había terminado de verdad. Ya no era más la hija protegida. Me había convertido en otra cosa, una testigo peligrosa que necesitaba ser controlada. En los meses siguientes, la casa se volvió un infierno. Mi padre buscaba cualquier excusa para pegarle a mi madre. Si la comida estaba muy caliente, si estaba fría, si ella se demoraba en atender cuando él llegaba, si respondía a algo que a él no le gustaba. Y siempre se aseguraba de que yo viera. Era como si quisiera enseñarme algo, ¿saben? Como si estuviera mostrándome cuál era el lugar de la mujer en su casa. Yo notaba que me miraba durante las golpizas que le daba, verificando si yo estaba prestando atención, si estaba aprendiendo la lección. Mi madre empezó a estar diferente, más flaca, más callada, siempre con marcas por el cuerpo que intentaba esconder con la ropa. Dejó de cantar mientras trabajaba, dejó de sonreír por las cositas tontas que mis hermanos menores hacían. Era como si la alegría se hubiera secado dentro de ella, y lo peor es que empezó a alejarse de mí también. Creo que tenía miedo de que si nos poníamos muy cercanas, él fuera a ponerse celoso o desconfiado. Entonces, hablaba conmigo solo lo necesario, me daba órdenes sobre qué hacer en la casa, pero nunca más tuvimos esos momentos de cariño que teníamos antes. Una noche me desperté con unos ruidos extraños viniendo del cuarto de ellos. Pensé que era pelea de nuevo, pero era diferente. Mi madre gemía bajito, como si tuviera dolor, y mi padre decía algo que me dio asco. «Deja de llorar, María.
Es tu deber de esposa, y ahora también es tu castigo por haber salido de casa ayer sin avisar. Me tapé los oídos y fingí que estaba durmiendo, pero entendí que él la lastimaba de otras maneras también, maneras que una niña de 15 años no debía ni saber que existían. Fue por esa época que mi padre empezó a prestarme más atención a mí. No de manera cariñosa de padre, no. Era una atención que me daba miedo. Se fijaba cuando yo estaba creciendo, cuando mi cuerpo estaba cambiando. A veces lo sentía mirándome cuando estaba barriendo el patio o lavando trastes, y esa mirada me daba escalofríos. Una tarde, cuando mi madre había ido a la tienda a comprar maíz, él llegó del campo y me encontró sola en casa. Mis hermanos habían salido a jugar a la calle. «Guadalupe», llamó desde la puerta, «ven acá». Fui secándome las manos en el delantal. Se quedó mirándome de una manera extraña, de arriba a abajo, como si estuviera evaluando algo. «Te estás convirtiendo en una señorita bonita», dijo, acercándose más, «igualita a tu madre cuando era joven». Algo en la manera que lo dijo me dio mucho miedo. Intenté alejarme, pero me agarró el brazo. «¿A dónde vas? ¿No te gusta conversar con tu padre?» «Sí me gusta, papá», mentí. «Entonces quédate ahí quietecita». Pasó su mano por mi cara en una caricia que no tenía nada de caricia de padre. «Tu madre se está poniendo vieja, Guadalupe, cansada, pero tú estás en el punto perfecto». No entendí bien lo que quiso decir, pero el miedo que sentí fue tan grande que empecé a temblar. Fue entonces que oí la voz de mi madre llegando de la calle, conversando con una vecina. Mi padre me soltó rapidito y fue a sentarse en su silla como si nada hubiera pasado. Pero cuando mi madre entró a la casa y vio nuestras caras, la mía de miedo, la de él de coraje por haber sido interrumpido, ella entendió de inmediato lo que casi había pasado. Esa noche vino hasta mi petate después de que todo el mundo durmió y susurró en mi oído: «Guadalupe, nunca más te quedes sola en casa con él, nunca más. ¿Me lo prometes?». Le prometí, pero en el fondo sabía que una promesa de esas iba a ser difícil de cumplir. Mi padre era listo, paciente, sabía esperar el momento correcto, y yo sentía que ese momento estaba llegando cada día más cerca. Mi madre también lo sabía. En los últimos tiempos me miraba con una tristeza tan profunda en los ojos que parecía que se estaba despidiendo de mí, como si supiera que no iba a poder protegerme por mucho tiempo. Y no pudo. Mis queridos, la gota que derramó el vaso pasó un martes de diciembre de 1961. Era la época de posadas en Oaxaca. Ustedes saben cómo es en el interior. Las fiestas se extienden hasta diciembre y había un novenario en la parroquia del pueblo que mi madre siempre frecuentaba. Ella había pedido permiso a mi padre para ir y él había dejado, pero con una condición. Tenía que volver antes de que se pusiera el sol. Ese día, el novenario se extendió más de lo normal, porque el padre había anunciado unas cosas importantes sobre la construcción de la nueva capilla. Mi madre se había quedado para ayudar a las otras señoras a organizar las bancas de la iglesia y limpiar los cirios después del rezo. Cuando llegó a casa, ya estaba oscureciendo y vi en su cara la desesperación de quien sabía que iba a pagar caro por ese retraso. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando oí sus pasos llegando por el patio. Mi corazón se disparó porque sabía que mi padre estaba esperando. Sentado en esa silla de madera en la sala, mirando el reloj de pared que marcaba las horas sin piedad. Cuando oyó sus pasos, ni siquiera miró hacia la puerta, solo habló con esa voz helada que yo ya conocía bien. «¿Qué hora es, María?» «Toño, puedo explicar», empezó, quitándose el rebozo de la cabeza con las manos temblando. «El padre pidió que las señoras ayudaran a...» Pregunté qué hora es. La cortó a mitad de frase, sin ni siquiera levantar los ojos del suelo. Ya son casi las 7 de la noche», susurró, y vi que sus manitas ya estaban temblando. «¿Y a qué hora te dije que volvieras?» «Antes de que se pusiera el sol», respondió, y la voz le salió tan bajita que apenas se oía. «Entonces me desobedeciste». Se levantó despacio de la silla y yo solté la cuchara de palo que estaba moviendo los frijoles.
Mi sangre se heló. Delante de todo el vecindario, me desobedeciste. No me respetaste. Salí corriendo de la cocina y vi a mis hermanos que estaban jugando en el patio con unas ramitas y piedritas. Sintieron el clima pesado y entraron corriendo para adentro de casa. El pequeño Juanito, que tenía solo 5 años, se agarró de la falda de mi madre, sintiendo el peligro como un animalito asustado. «Quítate de ahí, niño», mi padre le ordenó a mi hermano con esa voz que no aceptaba desobediencia. «Ve a jugar afuera y lleva a los otros». «No, papá», dije con un valor que no sé de dónde vino. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar bien. «Déjalo quedarse. Él no hizo nada malo. Nadie aquí hizo nada malo». El silencio que cayó en la casa fue terrible. Era como si hasta los grillos de afuera hubieran parado de cantar. Mi padre se volteó hacia mí muy despacio, con una cara que nunca había visto. Una cara de odio puro que me hizo querer correr y esconderme. «¿Tú también quieres aprender junto con ella?», preguntó. Y la voz le estaba tan baja, tan peligrosa, que me dio escalofríos. «¿Es eso? ¿Quieres aprender cómo una mujer debe respetar al hombre en esta casa?». Mi madre, viendo el peligro en el que me había metido, empujó a Juanito hacia mí. «Llévate a los niños, Guadalupe, llévalos y sal de aquí. Ve a la casa de doña Carmen y quédate allá hasta que yo vaya a buscarte». Pero no lograba moverme. Por primera vez en la vida me quedé allá plantada en medio de la sala, mirando los ojos de mi padre. Había una voz dentro de mi cabeza gritando que corriera, pero había otra voz, más fuerte, diciendo que no podía abandonar a mi madre. «No voy a dejar que usted le pegue por ir al novenario», dije, y las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Ella estaba en la casa de Dios, ayudando al Padre, no hizo nada malo. Lo que pasó después fue una explosión de violencia que hasta hoy me da pesadillas. Mi padre fue hasta su cuarto y volvió con el cinturón de cuero que usaba para trabajar en el campo. Era un cinturón grueso, pesado, con una hebilla de metal grande que él siempre mantenía bien pulida. Cuando lo vi volviendo con esa cosa en la mano, sentí las piernas aflojarse. «Ahora ustedes dos van a aprender de una vez por todas cuál es el lugar de la mujer en esta casa», dijo, doblando el cinturón y probando el peso en la mano. Primero, fue encima de mi madre. Ella intentó correr, pero él la alcanzó antes de que llegara a la puerta. El primer golpe le pegó en la espalda y el ruido del cuero golpeando fue terrible, como un chicote tronando. Mi madre gritó y cayó de rodillas en el suelo de tierra. «26 años casada conmigo», decía entre los golpes. «¿Y todavía no aprendiste a obedecer?». El cinturón subía y bajaba, subía y bajaba. La hebilla de metal cortaba la ropa y la piel y yo veía la sangre empezando a aparecer. Mi madre intentaba protegerse con los brazos, pero los golpes eran muchos y muy fuertes. Para de pegarle», grité, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, me tiré encima de mi madre, intentando protegerla con mi propio cuerpo. Fue entonces que volteó toda la furia hacia mí. El cinturón empezó a caer en mi espalda, en mi cabeza, en mis brazos. El dolor era insoportable. Era como si estuvieran cortando mi piel con navaja. Cada golpe de la hebilla de metal dejaba un corte profundo, y yo sentía la sangre mojando mi ropa. «Niña que me enfrenta», berreaba sin parar de pegar. «Niña que no respeta al padre, entonces va a aprender junto». Mis hermanos estaban llorando en la esquina de la sala, abrazados unos a otros, viendo esa escena de horror. El pequeño Juanito gritaba: «¡Para, papá, para! ¡La vas a matar!». Pero eso solo aumentaba su furia. Era como si ver a los hijos llorando, ver el miedo en sus caras, solo alimentara más todavía la violencia. Mi madre, aunque sangrando, aunque quebrada de dolor, logró levantarse del suelo. Nunca voy a olvidar su cara en ese momento. Era una cara de desesperación total, de una madre que sabía que podía perder a su hija si no hacía algo. «¡Para de pegarle a mi hija!», gritó con una fuerza que nunca había visto en ella. «Mátame a mí si quieres, pero déjala en paz. Ella es una niña».
Y entonces hizo algo que lo cambió todo. Se tiró encima de él e intentó arrancarle el cinturón de la mano. Por algunos segundos pelearon por el cinturón, jalando uno por cada lado. Mi madre estaba usando una fuerza que venía de la desesperación, la fuerza de una madre protegiendo al hijo. «¡Suelte ese cinturón, Antonio!», gritaba intentando torcer su brazo. «¡Ya basta! ¡Ya es suficiente!». Por un momento pareció que lo iba a lograr. Estaba logrando aflojar sus dedos. Estaba casi tomando el cinturón de su mano. Pero mi padre era mucho más fuerte y el coraje le había dado una fuerza extra. Le dio un empujón con toda la fuerza que tenía. Un empujón violento, brutal, que hizo que mi madre volara por el aire y se golpeara la cabeza en la esquina de la mesa de madera pesada que quedaba en la sala. El ruido fue terrible, un sonido seco, como leña partiéndose, que resonó por toda la casa. Mi madre cayó en el suelo y quedó inmóvil, con un hilo de sangre corriendo de su frente y esparciéndose por el suelo de tierra. Por algunos segundos que parecieron horas, nadie se movió. El mundo entero se detuvo. Hasta mi padre se quedó parado, mirando la caída, con el cinturón todavía en la mano. Era como si él mismo se hubiera asustado con lo que acababa de pasar. «¡Mamá!», llamé bajito, arrastrándome hasta ella. Mi voz salió extraña, casi un susurro. «Mamá, levántate, por favor, levántate». Pero ella no se movía. Sus ojos estaban abiertos, pero era como si no estuvieran viendo nada. Estaban vidriosos, perdidos, mirando un lugar que solo ella podía ver. Le moví el hombro. «Mamá, responde, háblame». Fue entonces que volteó la cabeza hacia mí, despacio, muy despacio, como si cada movimiento doliera mucho. Logró susurrar con la voz casi desapareciendo. «Guadalupe, mi hija, escucha, escucha bien. Habla, mamá, te estoy escuchando», lloré, agarrando su mano helada. «Cuando él duerma, cuando se relaje, tú corre. Ve a la casa de la comadre Carmen, cuenta todo lo que pasó aquí. ¿Prometes?». «No, mamá, no hables así». Lloré más todavía. «Vamos a salir de aquí juntas ahora mismo. Te ayudo a levantarte y nos vamos». Pero negó con la cabeza casi imperceptible. «No, no puedo levantarme. Guadalupe, hay algo importante. Presta atención al cinturón. Cuando se lo quite, míralo bien». «¿Qué cinturón, mamá? ¿Por qué el cinturón?». «Míralo bien. Tiene sangre. No es solo tuya, no es solo mía». Estaba haciendo un esfuerzo terrible para hablar, como si cada palabra fuera una montaña. Ya tenía, antes de hoy, ya tenía. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero grabé cada palabra en la memoria. Mi padre, que se había quedado parado todo ese tiempo, de repente reaccionó. Se acercó a nosotras y dijo en una voz que intentaba ser normal. Solo se golpeó la cabeza. «Va a estar bien. Es solo un chichón. Ayúdala a levantarse». Pero cuando intenté ayudar a mi madre a sentarse, gimió de un dolor tan fuerte que me partió el corazón. Había algo muy malo pasando por dentro de su cuerpo. Intentaba respirar, pero el aire no entraba bien. «Ella necesita un médico», le dije a mi padre intentando mantener la voz firme. «Necesita ir al doctor ahora». «¿Doctor?». «Nada», respondió seco, guardando el cinturón en el pantalón, como si nada hubiera pasado. «Solo necesita descansar. Mañana está bien. Las mujeres son resistentes». Esa noche fue la más larga de mi vida. Cargué a mi madre al cuarto con la ayuda de Pedro. Se quedó acostada en el petate, gimiendo bajito de vez en cuando, respirando de una manera extraña, como si cada respiración fuera una lucha. Me quedé sentada en el suelo al lado del petate, agarrando su mano, sintiendo que se iba poniendo cada vez más fría. De hora en hora, mojaba un trapo en la palangana de agua y lo pasaba por su frente, limpiando la sangre que no paraba de salir. Mi padre, después de cenar, como si nada hubiera pasado, se fue a dormir. Lo oí roncando en el cuarto de al lado, un ronquido pesado de quien dormía tranquilo, sin remordimiento ninguno. Era casi de madrugada cuando mi madre abrió los ojos y me miró con una claridad que me asustó.
Era como si hubiera vuelto por unos minutos, solo para darme un recado importante. Guadalupe, presta atención, escucha bien. El cinturón, míralo bien. Cuando se lo quite, en la hebilla, tiene sangre vieja, sangre seca. No es de hoy. Ya tenía de otras veces. Mamá, ¿qué otras veces? Las veces que me caí, las veces que me tropecé, él siempre, siempre usó el cinturón, siempre. Hizo una pausa, respirando con dificultad. En la hebilla hay cabello, mi cabello pegado desde hace años. En ese momento, una verdad terrible empezó a formarse en mi cabeza. Las caídas de la escalera, los moretones, las marcas moradas que siempre explicaba como accidentes, todo había sido él. Siempre había sido él. Guadalupe, cuando yo no esté más, él va a quererte a ti en mi lugar. Promete que no dejas, promete que le cuentas a todo el mundo. Mamá, deja de hablar así, vas a estar bien, mañana nos vamos de aquí. Pero negó con la cabeza. No voy a poder. Pero tú puedes, tú tienes que... Cerró los ojos y no habló más. Su respiración fue quedando cada vez más débil, cada vez más espaciada. Me quedé allá agarrando su mano, sintiendo la vida irse poquito a poco. Cuando salió el sol, iluminando el cuarto con una luz dorada que entraba por la ventanita pequeña, mi madre ya no respiraba más. Mi padre se despertó, la vio allá inmóvil e hizo una actuación que me dio asco. Empezó a llorar, a llamarla, a fingir desesperación. «María, mi mujer, despierta, no me dejes solo». Llamó al vecino, a don Chuy de la tienda, para que ayudara a llevarla al médico. Pero todo mundo ya sabía que era demasiado tarde. El doctor Ramírez, que era el único médico del pueblo en esa época, vino hasta nuestra casa, la examinó y confirmó. Fue un paro cardíaco fulminante. Su corazón no aguantó el susto de la caída. Y así fue como mi madre se convirtió en una mujer más que murió del corazón en Oaxaca. Una víctima más que nadie cuestionó. Un secreto más que quedó enterrado junto con ella. Pero yo sabía la verdad, y peor. Sabía que ahora yo era la siguiente en la fila. Cuando todo el mundo se fuera del velorio, cuando el polvo bajara, yo iba a ocupar el lugar que mi madre había dejado vacío. Solo que esta vez sería diferente, porque mi madre me había dado un arma. Me había enseñado a mirar el cinturón y yo lo iba a mirar muy bien. Mis queridos, el velorio de mi madre fue marcado para el día siguiente, un jueves. En Oaxaca, en ese tiempo, cuando alguien moría, el pueblo entero paraba para dar sus condolencias. Nuestra casa pequeña quedó abarrotada de gente. Vecinos, compadres, conocidos de la hacienda donde mi padre trabajaba, señoras de la iglesia que venían a rezar el rosario. Mi padre estaba representando el papel de viudo enlutado con una perfección que me daba asco. Se había puesto la ropa negra más bonita que tenía, se había peinado el cabello con brillantina y recibía los pésames con una cara de sufrimiento que engañaba a todo mundo. «Pobre don Toño», oía a doña Carmen susurrando a otra vecina. Perdió a su esposa así de la nada, un paro al corazón, tan joven todavía. «Es pobrecito», respondió la otra, «y ahora va a tener que criar a esos niños todo solo». Yo estaba sentada en una esquinita de la sala, vestida con un vestido negro que la vecina me había prestado, fingiendo que estaba de luto, pero por dentro hervía de coraje. Cada vez que alguien venía a darme el pésame, diciendo, «Tu madre era una santa» o «Ella está en un mejor lugar ahora», tenía ganas de gritar la verdad. Fue durante la tarde que noté a mi padre haciendo algo extraño. Estaba conversando con don Chuy de la tienda, recibiendo los pésames cuando se quitó el cinturón del pantalón. Dijo que estaba muy apretado, que el nerviosismo le había hecho hincharse. Colgó el cinturón en una silla que quedaba cerca de donde yo estaba sentada. En ese momento recordé las últimas palabras de mi madre. «Mira bien el cinturón». Esperé que todo el mundo se distrajera con las oraciones que las señoras estaban haciendo alrededor del ataúd. Despacio, sin llamar la atención, me acerqué a la silla donde el cinturón estaba colgado. Lo que vi me heló la sangre hasta los huesos. La hebilla de metal, que mi padre siempre mantenía pulida y brillante,
tenía manchas oscuras incrustadas en los dobleces. No eran manchas de óxido o suciedad, era sangre, mis queridos, sangre seca, oscura, que ya estaba allá desde hace mucho tiempo. Y peor todavía, pegados en las esquinitas de la hebilla, había hilos de cabello, cabello castaño, del mismo color exacto del cabello de mi madre. En ese momento, todo tuvo sentido. Las caídas que tenía, los moretones morados que aparecían en su cuerpo, las veces que tropezaba en la escalera o se pegaba en la esquina de la puerta. No había sido nada de eso. Había sido ese cinturón, siempre ese cinturón. Mi padre no había matado a mi madre solo anteayer. La venía matando de a poquito, golpiza por golpiza, durante años, y nadie nunca sospechó nada. Estaba allá mirando esa prueba terrible cuando sentí una mano pesada en mi hombro. Era mi padre. «¿Qué estás haciendo ahí, Guadalupe?», preguntó bajito para que nadie oyera. «Nada, papá. Solo estaba viendo el cinturón que se cayó de la silla». Me miró con esos ojos duros. «Deja ese cinturón ahí. No toques las cosas de los demás». Pero había algo en la manera que lo dijo, una prisa en alejarme de allá, que me hizo entender que sabía exactamente lo que yo había visto. Y yo sabía que él sabía que yo sabía. Esa noche, después de que todo el mundo se fue, y solo quedamos nosotros de la familia en la casa vacía con el ataúd de mi madre, mi padre me llamó para conversar en el patio. «Guadalupe», dijo, prendiendo un cigarro y soltando el humo despacio. «Mañana, después del entierro, las cosas van a cambiar aquí en casa». «¿Cómo así, papá?» «Tu madre no está más aquí para cuidar la casa, para cuidar a tus hermanos menores. Tú ahora eres la mayor. Es tu responsabilidad asumir su lugar». Sentí un frío recorrer mi espina. «¿Qué lugar, papá?» «El lugar de mujer de la casa, cuidar la comida, la limpieza, los niños y cuidarme a mí también». Dio una fumada larga al cigarro y me miró de una manera que me hizo querer correr, de la manera que tu madre cuidaba. En ese momento entendí todo. No estaba hablando solo de tareas domésticas, estaba hablando de que yo me convirtiera en la nueva víctima, de ocupar el lugar de mi madre en todos los sentidos, y si me negaba, si desobedecía, ese cinturón iba a ser usado conmigo también. «Todavía soy una niña, papá. Tengo solo 15 años. Edad suficiente para aprender. Tu madre tenía 15 cuando se casó conmigo, y mira cómo aprendió bien». Tiró el cigarro en el suelo y pisó encima. «Tú también vas a aprender, Guadalupe. De la manera fácil o de la manera difícil». Esa madrugada, acostada en el suelo al lado del ataúd de mi madre, porque era tradición que alguien de la familia se quedara velando el cuerpo, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a dejar que me quebrara como quebró a ella. No iba a morir de a poquito como mi madre murió. Y no iba a dejar que ese hombre siguiera haciendo de cuenta que era una víctima del destino, cuando en verdad era un asesino. El día del entierro, que fue un viernes, el pueblo entero fue al Panteón de Oaxaca. El padre estaba a punto de empezar la oración final, cuando hice algo que sorprendió a todo el mundo. Me levanté de la banca donde estaba sentada y caminé hasta el frente de la capilla del panteón, donde el padre estaba con el libro de oraciones en la mano. Todo el mundo se quedó callado, mirándome, pensando que iba a decir algo bonito sobre mi madre. «Padre», dije con una voz más firme de lo que imaginaba que podría, «antes de que usted empiece el rezo, yo quería mostrar algo importante a todo el mundo que está aquí». El padre, que era un hombre bondadoso llamado Padre Miguel, quedó sorprendido. «¿Qué es mi hija?». Sin hablar más nada, me di la vuelta de espaldas a la multitud y levanté la blusa. En mi espalda todavía estaban las marcas frescas y sangrientas del cinturón de mi padre. Cortes profundos hechos por la hebilla de metal, moretones morados y negros que cubrían toda la extensión de mi espalda. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Oía a algunas mujeres gritar de susto. Otras empezaron a llorar. El propio padre se quedó sin palabras por algunos segundos.
Entonces me di la vuelta de frente para todo el mundo y señalé a mi padre, que estaba sentado en la primera fila con la cara de quien había visto un fantasma. El mismo cinturón que me hizo esto ayer en la noche mató a mi madre anteanoche. Él no es viudo, gente. Él es el asesino. El silencio que cayó sobre el panteón fue total. Era como si hasta los pajaritos hubieran parado de cantar. Todo el mundo miraba hacia mí, después hacia mi padre, después hacia mí de nuevo, intentando procesar lo que acababa de oír. Mi padre se levantó de la banca como si fuera a decir algo, pero no lo dejé. Él la viene matando de a poquito desde hace años. Todas esas veces que ella se cayó de la escalera, que tropezó, que se pegó con la puerta, era mentira. Era él pegándole con ese cinturón. Guadalupe, estás perturbada por el dolor. Empezó a hablar, intentando usar esa voz de padre preocupado que engañaba a todo el mundo. «Perturbada nada», grité. «Miren el cinturón, miren la hebilla. Tiene sangre seca de mi madre pegada allá, y tiene cabello de ella también, cabello que arrancó de las golpizas que le daba». Fue entonces que pasó algo que no esperaba. Doña Carmen, que conocía a mi madre desde niña, se levantó del medio de la multitud. Yo siempre sospeché, siempre me pareció extraño tantos accidentes. Estaba llorando. Ella tenía miedo de él. Otras voces empezaron a juntarse a la de ella. Es cierto, María siempre tenía marca nueva. Se puso diferente en los últimos tiempos, más flaca, más callada. El agente López, que era el representante de la ley en el pueblo, estaba presente en el entierro. Se acercó a mí. «Niña, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Es una acusación muy grave». «Estoy segura, sí, señor, y puedo probar». Miré directo a los ojos de mi padre, que estaba pálido como papel. «Pídale que se quite el cinturón. Pida examinar la hebilla. Va a ver la sangre de mi madre que todavía está allá». Mi padre intentó retroceder, pero ya había demasiada gente alrededor de él. El agente López fue firme. «Antonio, va a tener que colaborar. Quítese el cinturón». «Esto es un absurdo. Mi hija está trastornada de dolor. No me voy a someter a esta humillación». Pero el agente no estaba jugando. «O se lo quita usted o se lo quito yo. Usted escoge». Con las manos temblando de nervioso, mi padre se quitó el cinturón del pantalón. El agente agarró la hebilla de metal y la examinó con cuidado. Después de algunos segundos, su cara cambió completamente. «Dios santo», murmuró. «Hay sangre seca aquí mismo y hebras de cabello». Miró a la multitud. «La niña está diciendo la verdad». Lo que pasó después fue como una tormenta. Todo el mundo empezó a hablar al mismo tiempo, a hacer preguntas, a mirar a mi padre con asco y coraje. Algunas mujeres vinieron a abrazarme, llorando conmigo. Otras fueron a mirar el ataúd de mi madre con otros ojos, entendiendo finalmente cómo había muerto de verdad. El agente López arrestó a mi padre allá mismo delante de todo el mundo. «Antonio Silva está arrestado bajo sospecha de homicidio. Vamos a exhumar el cuerpo de su esposa para una investigación más detallada». Cuando se lo llevaron esposado, todavía intentó mirarme con coraje, como si yo fuera la culpable de todo. Pero no bajé los ojos. Le devolví la mirada, firme, hasta que desapareció en medio del polvo levantado por la camioneta de la policía. El entierro de mi madre pasó ese mismo día, pero ahora era diferente. Ahora todo el mundo sabía la verdad. Ahora ella ya no era más la mujer que murió de paro al corazón. Era la mujer que fue asesinada por su propio marido de a poquito, durante años. Y yo, que había pasado 15 años de mi vida con miedo de él, finalmente estaba libre. Las marcas en mi cuerpo cicatrizaron con el tiempo, pero habían servido como el mapa que llevó a mi padre a la cárcel y salvó mi propia vida. La justicia de Oaxaca confirmó más tarde lo que yo ya sabía. Mi madre había muerto de hemorragia interna causada por traumatismo craneal. El paro cardíaco fue inventado para esconder el crimen. Mi padre fue condenado a 20 años de prisión por homicidio y maltrato. Mis hermanos y yo fuimos a vivir con nuestra tía Soledad, hermana de mi madre,
que nos recibió con todo el cariño del mundo. Y fue allá que empecé a entender que no todos los hombres son iguales a mi padre, que no todas las familias viven con miedo, que es posible vivir en paz. Mis queridos, aquí estoy hoy, a los 78 años, contando esta historia desde mi casita sencilla, en Neza, en el Estado de México. Parece imposible que esa niña de 15 años que enfrentó a su propio padre en un panteón en Oaxaca sea la misma abuela que está aquí ahora, haciendo gorditas de mañana temprano para vender en el tianguis. La vida después de ese día cambió completamente. Mis hermanos y yo fuimos a vivir con nuestra tía Soledad, que era viuda y vivía en una casa más grande también en Oaxaca. Ella nos recibió con un amor que yo ni sabía que existía. Por primera vez en la vida, conocí lo que era vivir en una casa donde las personas conversaban sin miedo, donde nadie bajaba la voz cuando el hombre llegaba, donde los niños podían jugar y reír sin preocuparse de despertar a alguien. Tía Soledad era una mujer fuerte, trabajadora, que bordaba servilletas para vender. Me enseñó a bordar también, y durante unos años fue así como vivimos. Yo ayudándola con los bordados, cuidando a mis hermanos menores y poco a poco aprendiendo lo que era tener una familia de verdad. Fue en la casa de tía Soledad que conocí a mi difunto marido, el Roberto. Era hijo de una amiga de ella, un muchacho bueno, trabajador, que había venido de la Ciudad de México a pasar las vacaciones en Oaxaca. Yo tenía 17 años cuando nos conocimos, y él fue la primera persona que me hizo entender que un hombre podía ser cariñoso sin ser violento, que podía tener autoridad sin ser tirano. Noviamos 2 años, siempre con la supervisión de tía Soledad, como era la costumbre en ese tiempo. En 1964, cuando cumplí 19 años, nos casamos en la parroquia del pueblo, la misma donde mi madre iba a hacer sus novenarios. Fue una boda sencilla, pero llena de alegría. Tía Soledad hizo mi vestido de novia con sus propias manos, y todo el vecindario vino a bendecirnos. Poco después de la boda, vinimos a vivir aquí al Estado de México. Roberto trabajaba como mecánico en un taller en Neza, y yo seguí bordando en casa. Nuestra vida era sencilla, pero era nuestra. Tuvimos 3 hijos. La Concepción, que hoy tiene 58 años y vive en Puebla, el Pedro, que tiene 56 y trabaja de chofer aquí mismo en el Estado de México, y la más chiquita, la Socorro, que tiene 52 años y es maestra en una escuela aquí del barrio. Roberto fue un marido maravilloso durante todos los 45 años que vivimos juntos. Murió hace 13 años de neumonía, pero dejó una nostalgia buena, ¿saben? Una nostalgia de quien vivió una vida de amor, de respeto, de compañerismo. Nunca, en todos esos años, levantó la mano contra mí, nunca me gritó. Cuando teníamos algún desacuerdo, conversábamos como gente civilizada. Hoy mi rutina es bien tranquila. Me despierto todos los días a las 5 de la mañana, hago mi cafecito de olla bien cargado, costumbre que viene de los tiempos de Oaxaca, y empiezo a preparar las gorditas. Compro el maíz fresquito en el molino que queda aquí cerquita de casa. Relleno con chicharrón prensado, con frijoles, con requesón. A veces hago unas dulces con piloncillo cuando sobra un dinerito extra. Llevo las gorditas al tianguis alrededor de las 7 de la mañana. Ya tengo mi clientela fija, don Ramiro, que trabaja en la herrería y siempre compra 2 gorditas saladas. Doña Lupita, que viene a buscar una dulce para la merienda de la tarde. Los muchachos que pasan yendo a la escuela y siempre paran para comprar una gordita con la abuela Guadalupe, como me llaman. Me gusta mucho conversar con la gente allá en el tianguis. Escucho los problemas de unos, doy consejos a otros, me entero de las novedades del barrio. Es una vida sencilla, pero es mi vida, construida con mi propio esfuerzo, sin miedo, sin violencia. Por la tarde, cuando vuelvo a casa, recibo la visita de mis nietos. Toño, que es hijo de Socorro, viene siempre a hacer la tarea conmigo. Tiene 12 años y es listísimo. Quiere saber de todo. Hace 1000 preguntas sobre cómo era la vida antiguamente. A veces cuento algunas historias, las historias buenas, claro, sobre cómo era Oaxaca en mi tiempo, sobre los juegos que hacíamos en la calle.
Tengo otros 4 nietos también, 2 hijos de Concepción, que viven en Puebla, y 2 hijas de Pedro, que vienen a visitarme todos los fines de semana. La casa queda una fiesta cuando están todos aquí. Hacemos comida grande, conversamos, reímos, y yo miro a esta familia que ayudé a formar y agradezco a Dios por haberme dado fuerza para llegar hasta aquí. Por la noche me gusta sentarme en el patio de mi casa y regar mis plantas. Tengo geranios, bugambilias, unas rosas pequeñas que planté en una maceta vieja. Es mi momento de paz cuando reflexiono sobre la vida, sobre todo lo que ya pasé, sobre todo lo que conquisté. A veces, cuando estoy allá regando las plantas, mirando el movimiento de la calle, me acuerdo de mi madre. Pienso en lo que diría si viera cómo quedó nuestra familia, cómo los hijos que protegió crecieron bien, cómo sus nietos son felices y saludables. Creo que estaría orgullosa, ¿saben? Orgullosa de ver que su sacrificio no fue en vano. Mi hermano Juanito vive aquí cerca también. Trabaja como albañil y viene a visitarme todos los martes. Tomamos café juntos y conversamos sobre los tiempos antiguos. Pedro, mi hermano, tiene una familia grande en Oaxaca. Panchita se casó y se fue a vivir a Veracruz, pero siempre manda noticias. Aquí en el Estado de México, en Nesa, me siento en casa. Es aquí que construí mi vida de verdad, aquí que crié a mis hijos, aquí que envejecí al lado de Roberto. Cuando salgo de mañana a vender las gorditas y veo el movimiento del tianguis, las personas corriendo al trabajo, los niños yendo a la escuela, siento una gratitud enorme por estar viva, por haber llegado hasta aquí. No tengo lujo, no tengo riqueza material, pero tengo algo que mucha gente no tiene. Tengo paz. Tengo el sueño tranquilo de quien hizo lo que tenía que hacer, de quien enfrentó los miedos, de quien eligió la verdad, aunque fuera peligroso. Tengo la alegría de ver a mis nietos creciendo en una familia donde el amor existe de verdad, donde las mujeres son respetadas, donde los niños pueden ser niños. Y cada gordita que vendo, cada sonrisa que recibo en el tianguis, cada abrazo de mis nietos, es una prueba de que valió la pena luchar. Valió la pena tener valor ese día en el panteón. Valió la pena romper el silencio. Mis queridos, después de contar toda esta historia, mi corazón queda pesado, pero también queda lleno de esperanza. Pesado porque recordar todo esto todavía duele, aunque hayan pasado tantos años. Pero lleno de esperanza, porque sé que mi historia puede ayudar a alguien que está pasando por una situación parecida. Si tú que me estás oyendo ahora vives en una casa donde tienes miedo, donde te pegan, donde te humillan, donde alguien te lastima y después hace de cuenta que nada pasó, quiero decirte algo muy importante. Eso no es normal, no es manera de ser hombre, no es costumbre de familia, no es castigo que merezcas. Es crimen y no necesitas aguantarlo. Sé que es difícil denunciar. Sé que da ese miedo, esa vergüenza, ese pensamiento de ¿quién me va a creer? Yo pasé por eso también. Pasé años viendo a mi madre ser golpeada y no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar. Pero cuando llegué a mi límite, cuando vi que o hacía algo o iba a morir igual que ella, encontré un valor que ni sabía que tenía. El valor no viene de la nada, mis hijos. Viene cuando entendemos que nuestra vida vale más que el miedo. Cuando entendemos que no nacimos para ser saco de golpes de nadie. Cuando entendemos que nuestros hijos, nuestros hermanos, merecen vivir en una casa donde no se escucha grito, no se ve violencia. Ese cinturón sucio de sangre que mi padre usaba para pegarme y para matar a mi madre se volvió la prueba que lo metió a la cárcel. Las marcas en mi espalda, que dolieron tanto, se volvieron el mapa que me llevó a la libertad. A veces, nuestras heridas son las únicas testigos que tenemos. No tengan vergüenza de mostrarlas cuando sea necesario. Hoy, cuando veo a mis nietos jugando en el patio sin miedo, cuando veo a mi hija siendo respetada por su marido, cuando duermo tranquila sin escuchar gritos o golpes, agradezco por haber tenido valor ese día en el panteón. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero fue la que me salvó. Y para ustedes que pueden ayudar a alguien, presten atención a las señales.
esa vecina que siempre tiene moretones de caída, esa amiga que se queda cada vez más callada, esa pariente que se aisló de la familia. A veces, un ofrecimiento de ayuda, un «puedes contar conmigo», puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. En cualquier país del mundo existen autoridades y organizaciones listas para ayudar a quien sufre violencia doméstica. Busquen en la región de ustedes. Busquen ayuda en la policía, en los hospitales, en las iglesias, en las escuelas. La dignidad y el respeto son valores universales, no importa dónde estén. Mis queridos que me acompañaron hasta el final de esta historia, ustedes que tuvieron valor de oír esta verdad difícil, hagan algo por esta abuelita. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita. No es solo para ayudar al canal a crecer, no. Es porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan llegar a quien necesita oírlas. ¿Cuántas mujeres por ahí están sufriendo en silencio, igual que mi madre sufrió? ¿Cuántos niños tienen miedo igual que yo tenía? Y dejen una palabra en los comentarios, una palabra que pruebe que vieron hasta el final. Dejen escrito fuerza, porque fue eso lo que me salvó. Fue eso lo que puede salvar a otras personas también. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Esta historia puede llegar a alguien que la necesita hoy, en este exacto momento. Un abrazo lleno de cariño de la abuela Guadalupe. Que Dios los bendiga y proteja a sus familias.